Muy buenas noches, respetables colegas. Para mí es un honor haber sido tomado en cuenta en algo que nos desenvolvemos en el día a día, en la patología mamaria. En mi condición de mastólogo, tengo a mi cargo el diagnóstico y el tratamiento de la patología mamaria en general. Fundamentalmente, el marco de acción dentro del Hospital Eugenio Espejo es justamente establecer desde la primera consulta, desde el motivo de consulta de las pacientes, hasta arribar a un diagnóstico y a un tratamiento que tiene como único objetivo mejorar la salud mamaria de las mujeres de nuestra patria y, en la medida de lo posible, tratar de llevar un acervo científico que documente cada uno de nuestros accionares. El tema de patología benigna de la mama, con ustedes, respetables colegas, es un tema realmente muy, pero muy extenso. Es decir, la patología benigna de la mama abarca todo aquello que es la enfermedad mamaria que no constituye el cáncer ni las lesiones proliferativas malignas. En realidad, la patología benigna de la mama se entiende como una patología, como un grupo de alteraciones clínicas, patológicas, que no tienen la posibilidad de diseminarse, es decir, que están localmente presentes en los senos de las mujeres y que no tienen la posibilidad de diseminarse, sino que más bien responden a una serie de otros eventos que van desde eventos eminentemente hormonales que tienen que ver con la fisiología propia de la mama. A nadie nos queda duda de que la mama es un eh, órgano que ha permanecido huérfano durante muchísimo tiempo. Para el ginecólogo en general, la mama era un órgano que estaba fuera de su alcance y de su este, campo de acción. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, normalmente se decía que el ginecólogo está del ombligo para abajo. Sin embargo, cada vez estamos llegando a algo que es nuestro deber y nuestra obligación como médicos integrales de mujeres, también intervenir en la mama, que no nos cabe, como decía, ninguna duda de que es un órgano eminentemente femenino. Tiene que ver muchísimo y es uno de los órganos más importantes dentro de lo que es la perpetuación de la especie con la formación de la leche, que es lo que amamanta, y cada uno de los recién nacidos pueden convertirse eh, en ciudadanos, en gente de bien a futuro a partir de esa alimentación que se logra. Están dispuestas en la parte anterior del tórax de las mujeres justamente para tener el alcance y el amamantamiento de los niños. Esa es su función principal, pero sin embargo no significa que no pueda padecer una serie de patologías como todos los demás órganos, y entonces ahí es donde intervenimos. La patología benigna de la mama llevaría días enteros tratar en profundidad, de manera que ahora lo vamos a hacer en un repaso general a partir de todo lo que significa una serie de patologías que están asociadas a la benignidad. El término benigno en algunos casos es mal entendido como algo que beneficia y otros prefieren decir patología no maligna. De todos modos, tenemos que, en este curso se va a abordar y en muchísima profundidad todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama. El cáncer de mama es la patología número uno en el Ecuador del cáncer ginecológico. Número uno en el Ecuador, lamentablemente, ha superado a lo que venía siendo el cáncer de cuello uterino, con uno de los eventos tristemente importantes dentro de la patología femenina. La patología, el cáncer de mama es el cáncer número uno en la región, en nuestro continente, y el número uno en el mundo. De manera que no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de la patología número uno, la que más afecta a las mujeres en el planeta Tierra. De manera que habrá oportunidad y en este curso se profundizará muchísimo en ese sentido con relación al cáncer de mama. Sin embargo, el espacio para la patología mamaria benigna también
cuenta con su respectivo nicho en ese sentido para referirse a la patología mamaria. La patología mamaria, en esta charla trata de incluir algunos conocimientos de las principales enfermedades no malignas de la mama, identificar cómo se ven desde el punto de vista de imagen, en realidad, estas enfermedades en diferentes pruebas de ayuda diagnóstica y comprender cómo se manejan clínica desde el punto de vista de imagen y también quirúrgica, las enfermedades y también me quiero referir en la patología benigna de la ginecomastia, que es una de es la patología más frecuente dentro del sexo masculino. En esta breve conversatorio me voy a referir a las lesiones benignas de alta prevalencia, como son el quiste mamario, el fibroadenoma, el ganglio intramamario, la adenosis, la necrosis grasa o la esteatonecrosis, la mastitis, que es un proceso inflamatorio neoplásico, la enfermedad ductal como la ectasia ductal y la mastitis periductal, los lipomas y la mastopatía fibroquística. Yo me voy a referir con relación al término mastopatía, que no es el más feliz de los términos, en el sentido de que al hablar con patía, estaríamos hablando de enfermedad mamaria, y en realidad hace muy bien el actualizarse en los términos, en llamarlo más bien condición fibroquística, que es la que hemos adoptado absolutamente todos los médicos. Dentro de la patología benigna de baja prevalencia, el amartoma, el galactosela y el adenoma, y las lesiones limítrofes o las lesiones borderline o las que están en el riesgo de convertirse en una enfermedad maligna, como son el papiloma intraductal, el tumor pilodes, la cicatriz radial o cicatriz radiada, la hiperplasia ductal y la neoplasia lobular. Así como también referirme a la ginecomastia en el varón. Quería referirme a los quistes y antes de utilizar algunos términos que normalmente, antes de referirme a esto, quería referirme a alguna de la terminología que normalmente es bien usada, normalmente bien usada, y en algunos términos que han caído en el anacronismo o que definitivamente no deberían ser usados. Por ejemplo, referirse a cualquier descarga por el pezón como galactorrea es un término inadecuado porque galactorrea significa sencillamente la secreción de leche por los pezones. Entonces, si es que es un contenido de tipo calostral, nos referiremos a descarga por pezón o escurrimiento por pezón de tipo calostral, o si es de sangre o un escurrimiento de tipo hemático, o si es de un contenido gomoso, sino como una descarga de tipo serosa, como se ve, por ejemplo, en las ectasias ductales, y no referirnos como galactorrea a cualquier descarga o escurrimiento por el pezón. La galactorrea es exclusivamente de la leche y normalmente tenemos que saber que la galactorrea es un término que se utiliza cuando fundamentalmente existen elevaciones de la prolactina, la hormona productora de la leche a nivel hipofisario, y algunos de estos trastornos que tengan que ver con unas hiperprolactinemias o con trastornos que tengan que ver con el ciclo menstrual, con un déficit estrogénico, con un aumento de prolactina. Hay algunos términos que deberíamos usar con relación a este término, por ejemplo, y en eso me he permitido, antes de referirme a algunos de esta terminología que preferimos utilizar, escurrimiento por pezón, descarga por pezón, utilizar otros términos como la mastalgia o mastodinia para referirnos al dolor que no necesariamente constituye una patología, sencillamente está respondiendo a cambios cíclicos. Ya desde los tiempos de Uriburu en la escuela argentina, Uriburu se refería al dolor mamario como la mastalgia o la mastodinia. Normalmente él utiliza el término más bien de mastalgia para referirse a la mastalgia cíclica y a la mastalgia no cíclica. La mastalgia cíclica tiene que ver con los cambios, normalmente con los picos de estrogénicos por más allá del día 21 del ciclo menstrual, en los cuales las mamas se hinchan, las mamas tienen una ingurgitación
a partir de una hidratación de los espacios periductales y de los lobulillos, en los cuales se vuelven dolorosas. La nostalgia cíclica, está de más decirlo, tiene que ver con lo hormonal y parte del tratamiento normalmente lo hacemos con progesterona, que hace la oposición hacia al estrógeno, a ese pico estrogénico que está viendo en el ciclo menstrual. Desafortunadamente en el país ya no existe la progesterona en gel, que es lo que normalmente utilizamos, la progesterona natural micronizada en gel. De todos modos, ese sería el tratamiento y vale la pena con otro tipo de mastalgias que normalmente son unilaterales, que normalmente tienen que ver con la posición que adopta la mujer en la posición, y que más bien tienen que ver con neuritis. Normalmente esos son dolores unilaterales que la mujer denuncia en uno de sus senos, en el derecho, en el izquierdo, y siempre nos dicen, se irradia, dice, me hace doler hasta la espalda y hasta el brazo. En realidad el mecanismo es completamente inverso. A partir de los agujeros de conjunción, los nervios intercostales, son los que están inervando a la mama, y una vez que inervan a la mama, le da ese dolor. Normalmente vale la pena diferenciar entre una mastalgia cíclica y una no cíclica. La cíclica, cuyo tratamiento es nada más esperar de que venga el ciclo menstrual, la descarga menstrual, y se alivia sola con los cambios hormonales que bien entendemos corresponden. Y la no cíclica, que normalmente corresponde al síndrome de Tietze, que es uno de los motivos de consultas mayores en nuestra consulta, el dolor mamario, normalmente unilateral, que normalmente mejora con ponerse en algunos casos de retirarse el brasier, y que tienen que ver más bien con la posición, que no se trata más de una neuritis, y como entendemos, el tratamiento va a ser más bien a base de vitaminas neurotropas del complejo B, para volver a una mielinización de esos nervios, y y asociarle con un antiinflamatorio no esteroide, normalmente un COX-2 selectivo como el meloxicam o el etoricoxib, y es más que suficiente para tratar esto que constituye un abultado motivo de consulta, ¿no? El dolor mamario. La mujer normalmente idiosincráticamente asocia el dolor mamario con alguna neoplasia maligna. Y enhorabuena que así sea. Digo enhorabuena que así sea porque cuando hay dolor mamario ellos se asustan en la sospecha de que pudieran tener un padecimiento maligno, que pudiera estar un cáncer en cierres, y entonces hacen la consulta mastológica correspondiente. Desde el punto de vista de la mastología, huelgan las palabras en decir con gente que es experta, con distinguidos colegas que están en el campo de la radiología, el radiodiagnóstico y todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de imagen, por lo cual me voy a referir brevemente a cada una de las patologías, más bien como su caracterización clínica. Quería referirme a los quistes mamarios. Los quistes mamarios normalmente son dilataciones de las unidades ductolobulares terminales con un mecanismo siempre idéntico tanto para el quiste como para el fibroadenoma. Por acciones hormonales existe unos cambios que cierran un poco el ducto, que normalmente son metaplasias escamosas. El agua intracelular es extravasada a la luz del ducto, y entonces tenemos que se ha formado un quiste. A veces se acompañan de células especiales llamados fibroblastos, y entonces se ha formado un fibroadenoma, y en conjunto es lo que hemos dado en llamar, o se ha dado históricamente en llamar, la mastopatía fibroquística. Y en ese mecanismo que ya les anoté, son dilataciones de las unidades ductolobulares terminales con contenido líquido. Clínicamente son muy frecuentes, normalmente son asintomáticos, y ustedes conocen que son múltiples. En la mayoría de casos son múltiples, la mayoría subcentimétricos, la mayoría alcanzan unos pocos milímetros, pueden ser muchos o muchísimos. Hay algunos que han tenido la prolijidad de encontrar con su transductor 10, 15, 20 por cada una de las mamas, etcétera, en los cuales se puede ver que ya tiene el primer diagnóstico desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de imagen, que es la
multiquistosis mamaria bilateral. Entonces, referirse a la multiquistosis mamaria bilateral es referirse a esos múltiples quistes subcentimétricos que están ahí en las mamas de las mujeres. Normalmente pasan inadvertidos y corresponden aproximadamente a un tercio de la población femenina. Cuando tres mujeres estén reunidas y una tiene un montón de quistes, una multiquistosis mamaria, sabemos que las otras dos no lo tienen. Es considerada una, una, disculpen por favor, es considerada una casi no patología. De todos modos, porque es una condición normal para un tercio de las mujeres. Cuando este quiste es único, entonces hablamos del quiste solitario de la mama. En general, estos tienden a crecer hasta dimensiones realmente grandes o muy grandes y hacen efecto expansivo. Y esos son los que llevan dolor y muchas veces hacen una impronta que se puede ver con facilidad debajo de la piel de los senos. Pueden ser múltiples bilaterales y empiezan desde la pubertad antes de que termine la etapa de desarrollo de mamario, que como conocemos va desde el Tanner 1 hasta el Tanner 4 con la mama completamente desarrollada de la mujer adulta, y hay quienes le conocemos el Tanner 5, que es la mama después de la lactancia. Los quistes empiezan en la pubertad, no terminan más. Hay quistes también en las mujeres menopáusicas y definitivamente el diagnóstico por imagen es realmente bastante sencillo con las características de una ecografía. En la mamografía a veces se ven como nódulos definidos, a veces como calcificaciones en cáscara de huevo. En ecografía como nódulos más o menos anecoicos con un refuerzo acústico posterior como corresponde. Y en la resonancia magnética como nódulos bien delimitados, hipotensos en T1 e hiperintensos en T2. Hay 4 tipos de quistes: los quistes simples a los que ya me referí, los microquistes agrupados, el quiste complicado y los quistes complejos. El quiste simple tiene unos márgenes circunscritos anecoicos y un refuerzo acústico posterior. Pueden presentar a veces muy finos septos. En ese dibujito que vemos ahí podemos encontrar que la morfología de los quistes simples normalmente son redondeados y normalmente son ovalados, porque es así, siguen un patrón ductal, se van incrementando de acuerdo a la forma del patrón ductal y normalmente toman esa forma ovalada. En las mamografías, en las proyecciones que estamos viendo, se muestran como nódulos de márgenes circunscritos y con la densidad de líquido. En ecografía mamaria, estos son pacientes distintos. Hay un nódulo anecoico de márgenes circunscritos y refuerzo posterior que es compatible con un quiste simple. Y en el otro caso son quistes agrupados en los cuales estamos viendo de que es un quiste que se junta a otro como las pompas de jabón en el detergente. Estos son los microquistes agrupados de pequeño tamaño dispuestos en racimos y representan la dilatación de los racimos de las unidades ductolobuliares. Pueden estar en cualquier parte, pueden estar muy próximos al sistema ductal galactóforo-terminal o pueden estar en cualquier parte del estroma mamario porque son dilataciones que, como decía, responden también a influjos hormonales. De manera que la ecografía mamaria muestra en este caso varios quistes agrupados y hay microquistes agrupados y otros quistes de mayor tamaño. Luego quería referirme a los quistes complicados. Es un término que, así es como se llama, no refleja ninguna complicación ni tampoco la severidad en el diagnóstico, sino quistes que presentan ecos internos y difusos móviles, que pueden corresponder a proteínas, a detritos de células del epitelio ductal, a veces la sangre, pus, etcétera, y se presentan en una forma, como se dice ahí, en el asterisco está resaltado el componente más bien proteico o no líquido de estos quistes llamados complicados.
Luego tenemos los quistes complejos. Los quistes complejos, como se puede ver, son varios tipos de quistes con márgenes irregulares. Son esos quistes que son irregulares. No nos cabe ninguna duda de que han perdido su forma ovalado y están teniendo márgenes irregulares y tienen un polo sólido y también septos internos. Ahí podemos ver en la imagen B cómo está un quiste con un polo sólido y también cuando se le ha puesto un Doppler color que también tiene una vascularidad. Normalmente los quistes simples corresponden al virus 2, normalmente no son sintomáticos, y si fueran sintomáticas porque están haciendo un efecto expansivo, el único tratamiento es la punción aspirativa con aguja fina. Debo referirme que la punción aspirativa con aguja fina definitivamente ha encontrado en los quistes simples su única indicación. Está cayendo en el desuso porque tenemos que entender de que es mucho mejor tener un diagnóstico histopatológico con relación a un nódulo sólido, por ejemplo, porque la punción aspirativa no pasa de ser una citología. Y la citología son células sueltas que han sido aspiradas en el cañón de una aguja, normalmente de una 21 Gauge, y eso es todo el material que tenemos, es una citología simple. De manera que nos vamos a referir a las ventajas que tiene ya la biopsia con aguja gruesa o la core biopsy, la biopsia core, o la biopsia con Tucut. De manera que eso es realmente el verdadero histopatológico y a lo que deberíamos referirnos siempre como biopsia. La punción aspirativa con aguja fina deberíamos referirnos siempre como una citología, no como una biopsia o como un histopatológico. Luego tenemos acá un quiste complicado. Podemos ver un quiste complicado que normalmente corresponde al virus 2. Si es que plantea alguna duda con relación a las increscencias que están habiendo intraquísticas, a veces es categorizado como un virus 3. ¿Para qué? Para ser controlado y en muchos de los casos también llevamos a una punción aspirativa con aguja fina como una citología que no es diagnóstica, sino como un acercamiento diagnóstico. Luego tenemos un quiste complejo, en este caso, se puede ver, acá está un componente sólido dentro, es intraquístico, y entonces estos normalmente son categorizados como virus 4. Si es que está sospechoso, se puede hacer una biopsia con aguja gruesa, una core biopsia, y si existen dudas con relación a de hacer un diagnóstico diferencial, si se trata de un papiloma intraductal o puede ser un carcinoma papilar, que normalmente tienen asimismo esa forma de excrescencias sólidas dentro de un medio acuoso, y muchas de las veces el único tratamiento es la extirpación, porque la célula punción aspirativa no alcanza para tomar el componente sólido. Quería referirme al fibroadenoma como el tumor mamario benigno más frecuente dentro de la patología mamaria. Son las típicas bolitas que denuncian las mujeres jóvenes, porque me ha salido una bolita, ellas mismo, la mayoría de los diagnósticos se hacen por autoexamen. Ellas al examinarse, al tomar un baño, etcétera, se detectan un nodulito que normalmente corresponde a un fibroadenoma. Los fibroadenomas normalmente crecen por influjo hormonal, normalmente duelen cuando existe una tensión mamaria premenstrual. Están compuestos por un componente epitelial que es intraductal y también estromal que corresponde justamente a la musculatura. Por eso eh, les consideramos como que siempre vamos a ver que en los diagnósticos histopatológicos hay ese componente mioepitelial, es decir, la parte del estroma muscular y también la parte epitelial. Participa forzosamente el componente mio, el componente muscular, porque tenemos que recordar de que los ductos tienen su propia fuerza contráctil para la expulsión de la leche. De manera que siempre tenemos eso. Y en el fibroadenoma siempre encontramos un componente mioepitelial. Son normalmente ovalados, normalmente móviles, no adheridos al plano pectoral ni tampoco al plano cutáneo. Crecen lento,
en unos casos, como es en las mujeres posmenopáusicas, o crecen rápida o muy rápidamente, como es el caso del fibroadenoma virginal o el fibroadenoma gigante juvenil, que normalmente está en adolescentes púberes y adolescentes. Normalmente les operamos estos grandes fibroadenomas que en enero tienen el tamaño de una colación de almendro, en junio parecen un huevo de codorniz y en diciembre parecen un huevo de gallina. Tienen un rápido crecimiento y la única respuesta es quirúrgica. Esos son de crecimiento muy rápido. En la mamografía se les ve como un nódulo redondeado o ovulado, polilobulado, y en algunos casos, cuando ya se está dando una involución, una degeneración cálcica, tiene una forma patognomónica del canguil, el signo del popcorn, de la palomita de maíz, y para nosotros como buenos ecuatorianos, el signo del canguil. En el eco, que es donde mejor se caracterizan, se les ve como un nódulo sólido hipocórico de márgenes circunscritos, paralelo a la piel, con un patrón ecogénico complejo y calcificaciones finas, y normalmente estos van a la biopsia. Será motivo de discusiones si es que el fibroadenoma tiene que entrar dentro del VIRAS 2 cuando está perfectamente categorizado, o tiene que entrar dentro del VIRAS 3 como un nódulo que necesita un seguimiento, o como normalmente sucede, como los colegas sabrán decir, como un 4A que normalmente va a biopsia core, a pesar de tener características tanto clínicas como de imagen de benignidad. Acá se ve una proyección craneocaudal, los márgenes lobulados, y en ecografía se le puede ver perfectamente como un nódulo sólido y de márgenes perfectamente circunscritos. Es fácil determinar, el paralelismo existe en el 100% de los casos. Estas observaciones fueron dadas hace ya algún tiempo del paralelismo y el antiparalelismo por la doctora Mirta Lanfranchi. Tuve el gusto de conocerle, y ella, una de las máximas estudiosas, es la que describió el paralelismo del eje mayor del nódulo con relación al plano cutáneo, o se es perpendicular, que muchos le conocemos como el signo de Lanfranchi en ecografía, cuando existe el paralelismo o el antiparalelismo, que son ahora uno de los argumentos. La doctora Lanfranchi se desarrolló mucho en Argentina, fue invitada al Colegio Americano de Radiólogos de la CR, y ahora ustedes conocen que participa el hecho del paralelismo o el antiparalelismo, es una de los argumentos más importantes en la determinación del VIRAS, especialmente en los de alto riesgo. En ese caso, en la imagen A estamos viendo varios nódulos isodenses con márgenes bien definidos, que son diagnosticados desde el punto de vista de imagen como fibroadenomas, y en la B vemos una degeneración cálcica del fibroadenoma que corresponde al signo del canguil, que es la forma en la que se va dejando la huella cálcica. Tenemos que recordar, como todo en la naturaleza va dejando una huella. Si nosotros quemamos una hoja de papel o una ramita de un árbol, vamos a quedar una ceniza que definitivamente corresponde a la huella de carbono. Cuando se da la involución de las células, de la mayoría de las células, y no se diga de las células mamarias, en este caso un fibroadenoma que se desarrolló, no fue advertido, no fue operado, etcétera, con el paso del tiempo va dejando su huella cálcica, y esta se sigue sobreagregando cada vez, así que vamos a tener cada vez que veamos una imagen de un canguil que cada vez va a estar más grande y cada vez va a tomar una imagen más regular y redondeada, y eso es la huella cálcica del fibroadenoma. Para muchísimos de los colegas, el encontrar una degeneración cálcica del fibroadenoma corresponde a un VIRAS 2 con un signo indiscutible de benignidad. El diagnóstico se hace histológico por la biopsia core, con una biopsia con aguja gruesa. Les decía, siguen las disquisiciones. Hay alguien que dice que debería haber el VIRAS 3B, el 3A y el 3B. Eso se verá en el tiempo, en el futuro. El ACR siempre está en sus permanentes revisiones. De todos modos, no les decía, en algunos casos,
es considerado de 3, pero en la mayoría de los casos como un 4A para ser sometido a una biopsia. Después de la biopsia con aguja gruesa, con un aumento significativo del tamaño o del dolor, etcétera, y de acuerdo a la decisión de la paciente, se debería ver si es que se hace una cirugía, una exéresis biopsia de ese fibroadenoma. Quiero referirme ahora a la adenosis como una proliferación de los vacinos mamarios, a menudo con microcalcificaciones en su interior. Estas adenosis normalmente endurecen por presencia de fibroblastos y si es esclerosante, hay una compresión de los vacinos que van dejando nuevamente su huella cálcica, que habla de microcalcificaciones que tienen el comportamiento cuando muchos de los colegas se refieren a calcificaciones típicamente adenósicas y típicamente benignas. Clínicamente son asintomáticas, cursan con una mastalgia o un cambio en la consistencia mamaria que se les palpa como zonas de sistematización o de engrosamiento del estroma mamario en el examen clínico y normalmente en la mamografía no presentan ninguna imagen importante o a veces microcalcificaciones puntiformes, redondeadas, monomórficas, y muchas veces pueden ser difusas o bilaterales y a veces se presentan como distorsiones o pequeñas calcificaciones pleomórficas pero focales. En el eco normalmente no tienen una introducción ecográfica importante a no ser que se traten de imágenes nodulares o de sistematización con cambios en el estroma donde toma muchísima importancia la elastografía. En la resonancia no existe captación o contraste y el diagnóstico de la adenosis es histológico mediante la biopsia core. En la mamografía, algunas microcalcificaciones agrupadas, pero típicamente benignas, monomórficas, puntiformes. En la ecografía, imaginen que corresponde a una lesión con márgenes lobulados que tampoco tienen la ecogenicidad propia del fibroadenoma. Y en la resonancia, en el corte coaxial y a la administración del gadolinium intravenoso, se observa que una captación del contraste y, por ejemplo, en esa que se ve en esa resonancia magnética, en ese caso de esta lesión hipercaptante, eh, eh, resultó ser una adenosis mamaria. Quería referirme a otro, el ganglio intramamario. En anatomía patológica nos van a descubrir como un ganglio linfático. Normalmente son asintomáticos, a veces palpables cuando son de gran tamaño, porque pueden ser de gran tamaño, pero normalmente son pequeños, visibles en la mamografía, patognomónicamente como un nódulo pequeño, reniforme, bien delimitado con grasa en su interior y mamario como esa lesión normalmente única, solitaria, que está bastante próxima hacia la cola de Spence y que cuando comparamos las densidades de esta imagen redondeada y reniforme con las de la axila, son idénticas, de manera que es bastante fácil que nosotros hagamos una correlación de lo que es un ganglio, viendo las densidades de los ganglios axilares, con esta imagen que está dentro de la mama, que corresponde a un ganglio intramamario. Por imagen se ven perfectamente, como les decía, en la mamografía, son perfectamente visibles en la ecografía, y si este no tiene esa tipicidad de la benignidad del componente córtico-iliar, vale la pena hacer una punción aspirativa con aguja fina, dado el tamaño pequeño que tienen, para ver que se trate de un componente donde vamos a encontrar elementos más bien linfáticos y no componentes ductales. O también en algunos casos una biopsia core con aguja gruesa y para la búsqueda de un cáncer o asimismo buscarle dentro de otros territorios mamarios. El ganglio intramamario se le compara completamente con los de la axila, las densidades son idénticas, las formas son idénticas y en ecografía se le ve como una estructura ovalada de márgenes perfectamente definidos y pericogénicos. El ganglio intramamario en la resonancia magnética captan el contraste de manera homogénea
y en T1 con supresión grasa y es hiperintensa en T2, como se muestra en la imagen, es hiperintensa. Ahí aparece. Ustedes conocen que resonancia magnética tiene especial importancia en la determinación del tejido linfático, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Quiero referirme ahora a la necrosis grasa, que es un proceso inflamatorio y estéril. Es decir, no va a generar esta inflamación ningún absceso, ni va a generar ninguna situación en las cuales encontremos este material purulento o colecciones. Normalmente es postraumático, normalmente es postquirúrgico o debido a situaciones de anoxia con infarto, con isquemia e infarto del tejido graso de la mama. Al reprimir postraumático siempre encontramos necrosis grasa después de un traumatismo. Está y enhorabuena por todas las damas que son muy deportistas. Normalmente ahora se ve muchísimo con los balonazos en los tiros libres de todas las damas que practican el fútbol. Se ve muchísimo traumas mamarios por el deporte, por el fútbol, como codazos, balonazos, etcétera, etcétera. Y luego vamos a encontrar imágenes después de ese trauma de necrosis grasa. Siempre la encontramos después de someterle a la paciente a la cirugía. Vamos a encontrar esas calcificaciones, que es el signo de la dona, con un centro más bien radiolúcido y que parece una rosquillita. En las anoxias se ve mucho en los accidentes de tránsito y está asociado normalmente cuando han sufrido un accidente de tránsito con el cinturón de seguridad. Normalmente el trauma que genera el cinturón de seguridad en uno de los dos senos, de acuerdo del lado que sea, nos deja las imágenes de necrosis grasa, hepatonecrosis, que con mucha certeza nuestros colegas se refieren, ¿no?, a calcificaciones en forma de rosquilla, patognomónicas o típicas de la necrosis grasa. Normalmente es asintomática y se le siente como una masa dura irregular, normalmente postraumática. Sabemos que si no tiene un componente del sistema lobulillar, tiene que ser la grasa, que es el resto del componente mamario, el que sufrió las consecuencias. En la mamografía se ven de variadas formas, se ven a veces como quistes oleosos, como el signo de la cáscara de huevo, a veces como una masa irregular. Cuando se hace la mamografía, inmediatamente sufrido el traumatismo o lo que generó la necrosis grasa. Deja las calcificaciones, como decía, a veces como pleomórficas agrupadas, pero normalmente y patognomónicas como son las de signos de la rosquilla, con redondeadas pequeñas y con un centro radiolúcido. Progresan normalmente a calcificaciones groseras. En el eco es similar a un quiste oleosa o a una paniculitis, o le ven también como un nódulo irregular, y en la resonancia magnética se ve idénticamente a la intensidad que tiene la grasa. Acá tenemos una mamografía de la imagen A, donde se observan márgenes calcificados de una necrosis grasa, y en la ecografía una lesión de bordes perfectamente definidos, y lo más importante es que tienen la ecogenicidad, tienen la sonoridad de la ecogenicidad de la grasa circundante. En la mamografía también se encuentran cambios posquirúrgicos habituales que tienen que ver con la cirugía y un aumento de la densidad de la mama. Por ejemplo, en esta que está colocado unos estudios metálicos, ahí se va a ver que en el futuro, porque es una mama operada, se va a ver que a futuro va a tener necrosis grasa. Y en la resonancia magnética, como se ve en la imagen B, en las secuencias T1 mantiene la misma intensidad de señal de la grasa. Quería referirme a algo que es completamente frecuente, es bastante común: las mastitis, que son los procesos inflamatorios no proliferativos más frecuentes. Las mastitis normalmente son procesos que sencillamente cumplen con todo lo que tiene que ver con la cascada de la inflamación, y normalmente se coleccionan en la formación de abscesos. Las mastitis son dos: las de lactancia y las de no lactancia.
Sabemos así con anterioridad, cuando vemos a una mujer en edad de la lactancia, normalmente primeriza o que esté cursando el cuarto o quinto mes de vida de su hijito en la lactancia, en el cuarto o quinto mes de lactancia, que normalmente en las mujeres que son mamás por primera vez, siempre van a presentar esa típica característica, ¿no? De una piel completamente eritematosa, con un crecimiento inflamatorio del volumen de sus mamas y normalmente fue altamente doloroso, que lidia un poco con la lactancia y que luego se convierte la lactancia también en algo que exacerba el dolor. Las mastitis de lactancia normalmente les tratamos, normalmente con frío local, normalmente son tratadas con medidas higiénico-dietéticas y lo más importante, no suspender la lactancia, que es la primera medida que toman estas señoras, es porque lo único que hace el dejar de lactar, de dar de pecho a su hijo, es aumentar el problema de mastitis que va a complicarse en un absceso. Como todo proceso inflamatorio, existe una permeación de todos los epitelios e inclusive de todos los estratos de la piel hacia unos gérmenes que normalmente están en la piel. Los gérmenes residentes de la piel son el Staphylococcus aureus, pero fundamentalmente, no lo he consignado acá, el Staphylococcus epidermidis. ¿Y cómo sabemos del estafilococo? Son cepas piógenas, son generadoras de pus, hacen colectividades, hacen cultivos, hacen culturas de estafilococos que normalmente segregan pus. Ganan, tiene ahí, todos conocemos, la presencia ya de células inflamatorias gigantes de Langerhans y vamos a encontrar una gran cantidad de polimorfonucleares, etcétera, etcétera. Pero los gérmenes normalmente son que se permeabilizan desde la piel hacia el estómago mamario y entonces en la zona inflamatoria luego van a ser una colección piógena. Y esa colección piógena es la que forma el absceso. Las mastitis son de lactancia a las que me he estado refiriendo, sabiéndose que también hay las mastitis de no lactancia. Cuando los abscesos son pequeños, son de fácil manejo clínico mediante el uso de antibióticos, especialmente de amplio espectro y también determinados para normalmente el Staphylococcus aureus, preferimos utilizar la sultamicilina, que es la ampicilina más el sulbactam, la amoxicilina, que es la amoxicilina más el ácido clavulánico, dentro de los más importantes, o también utilizar penicilinas naturales de depósito, penicilina benzetínica, 2.400.000 unidades hasta que podamos lograr una verdadera colección que sea fácil de ser drenada, porque, además está decir, el tratamiento de los abscesos es permitir o que se fistulicen de forma espontánea o también permitir hacer alguna forma de intervención quirúrgica para el drenaje de estos abscesos. Entonces, en la mastitis aguda tenemos lo que ya se ha dicho, dolor, eritema, calor, el edema, y puede haber las mastitis lobulares, granulomatosas, normalmente mujeres jóvenes que no son patogénicas. Especial interés vamos a poner en la mastitis granulomatosa a células plasmáticas, o también conocida como mastitis granulomatosa idiopática. En nuestro país todavía quedan rezagos, ya sea por pobreza o hacinamiento de tuberculosis, funcionan igualito con la formación de granulomas sin ser producidos, siendo por la tuberculosis, ni tampoco por la sarcoidosis. Esos son producidos fundamentalmente, que me voy a referir después, a las células plasmáticas de las células de plasmacelen y de los mastocitos que forman granulomas. También está la mastitis tuberculosa, que se ve poco, por buena fortuna, ya la tuberculosis pulmonar es poco, y la mastitis tuberculosa, que también forma granulomas, es poco frecuente, y otras formas a partir de mastitis, a partir de parásitos de la sarcoidosis y nada más.
En la imagen se ve un engrosamiento de piel en la mamografía, un aumento difuso de la densidad y si es que hay acceso, la nodulación y fácilmente con la ecografía se puede medir, cuantificar el volumen de la colección que se ha formado con una característica típica de lo que es el absceso. Inclusive, muchas veces tenemos dos reportes de cómo se ha formado septos o cómo está buscando una vía natural de fistulización a piel, porque, como sabemos, los abscesos buscan fistulizarse y buscan drenarse espontáneamente. La resonancia magnética no está indicada para el diagnóstico de una mastitis o un absceso y siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una mastitis con un carcinoma inflamatorio, que es uno de los cánceres más caracterizados, ¿no? Por parecer a una mastitis, sin embargo no es un proceso inflamatorio, sino un proceso proliferativo maligno. Normalmente los antibióticos, y si no hay respuesta, vale la pena hacer algún tipo de punción o algún abordaje quirúrgico para el drenaje. Y el tratamiento siempre va a ser ayudarnos siempre con los antibióticos como los que me referí y algunos otros que son para estafilococo y el drenaje y la cirugía. Y entonces vemos una mamografía donde se observa un engrosamiento cutáneo, un aumento de la densidad, una trabeculación del tejido celular subcutáneo, que son los que hacen compatibles desde el punto de vista de la radiología en la mamografía con una mastitis. Y luego vemos una ecografía donde se identifica el contenido del absceso y la hiperecogenicidad de la grasa circundante que se relaciona con los cambios inflamatorios y normalmente no tienen las mastitis en estas colecciones flujos Doppler centrales, aunque es muy frecuente, como entendemos, por eso hay tanto calor y tanto rubor, de un aumento de la vascularidad y una vasodilatación más bien circundante y periférica a la zona de absceso. Entonces el Doppler tiene una vascularidad circundante y nunca una vascularidad central. La ectasia ductal y la mastitis periductal. En la anatomía patológica es la dilatación por secreciones de conductos, es la ectasia de los conductos que están ectasiados, ¿no? El término ectasia, como conocemos como médicos, se refiere a la dilatación de un ducto. Ectasias encontramos a nivel de cualquiera sea de los ductos, ¿no? Encontramos ectasias a nivel ureteral y también en los ductos. Fundamentalmente afecta a los ductos galactóforos terminales del sistema galactóforo terminal, es decir, detrás de la areola y hacia el pezón. Existe una salida de material lipídico y ¿cuál es la clínica? ¿Cuál es la clínica? La clínica fundamentalmente es la salida de un líquido más bien verde, amarillento, gomoso, y está ahí presente, es gomoso, se le palpa gomoso. Las señoras dicen que cuando hay un escurrimiento espontáneo de espontáneo gomoso, les ensucia su ropa interior, su brasier, que cuando duermen boca abajo, moja la ropa de cama. A veces hay descargas importantes que ensucian las sábanas de su cama cuando duermen boca abajo. Es decir, es cuando el ducto ectasiado ha tenido gran cantidad del contenido de lactasia, que normalmente corresponde a proteína, material proteínáceo y también a detritos del ducto. La secreción puede ser unilateral, bilateral, puede ser de un solo orificio, de un orificio galactóforo. Sabemos que tenemos 12, 13, 14 o más, y de forma espontánea, intermitente, verdosa, parduzca, y que no, a veces puede ser espontánea, como les contaba, que ensucia la ropa interior, y en otras a la maniobra de expresión, que ellos ya saben dónde se aplastan y ya saben dónde le va a salir una gotita, una fracción de gota de este líquido. Esa es la clínica. Cuando nosotros vemos eso, ya sabemos que se trata de una ectasia ductal, y cuando nos acompañamos de la ecografía, vamos a encontrar de que el ducto está dilatado. Depende con unos colegas cuál sea la línea de corte. Para muchos, con los que normalmente manejamos, es 2.5 milímetros. Y después de ahí, después de 2.5 milímetros del calibre del ducto,
ya se considera ectasia ductal, hasta algo que son muy evidentes, ¿no? Hay ductos de 5 o 6 milímetros completamente ectasiados y normalmente esos son los que tienen la clínica con escurrimientos, con descargas por pezón de un líquido verde gomoso. También deja en la mamografía algunas imágenes tubulares dilatadas que corresponden a una suerte de calcificación de algunos de los ductos terminales, pero ya sabemos que la mamografía aporta muy poco para el diagnóstico de ectasia ductal. Todo depende de la ecografía fundamentalmente o de técnicas que, según entiendo, todavía siguen vigentes, aunque pensábamos que había caído en desuso, que es la galactografía, con la canalización de un polo lactífero, la colocación de un medio de contraste y hacer una mamografía y encontrar ahí al ducto ectasiado y entonces medirlo. A veces se encuentran retracciones con el pezón y corresponde a los ductos dilatados en la ecografía que les decía. Todavía depende de cuáles son las mediciones que consideran para ser catalogada una ectasia ductal. En lo personal, dentro de la escuela que me formó o con los colegas en los que compartimos el conocimiento, el punto de corte es 2.5 y a veces 2.6 milímetros. De ahí para arriba ya es una ectasia ductal. Y esas calcificaciones que se ven en la mamografía. Quiero referirme al lipoma como el tumor benigno, un tumor benigno amarillento de fina cápsula con proliferación de depósitos maduros de la grasa, muchos de ellos saponificados, es decir, que tienen la textura del jabón, que se les puede topar fácilmente y que nosotros sabemos que se trata de grasa. Se trata de un bultito blando, normalmente grande, porque los lipomas crecen aceleradamente, sigue sobreagregando grasa. En la mamografía es patognomónico encontrar un nódulo con la densidad de la misma grasa del resto de la mama, bien definido y con una fina cápsula. El diagnóstico se hace clínicamente y la confirmación, como les decía, por imagen, ya sea en la mamografía o también en la ecografía. Se puede ver con la misma densidad de la grasa, de la forma ovalada en la que está, o con la misma densidad, con la misma sonoridad o ecogenicidad de la grasa en el eco, y se puede ver perfectamente cuando se trata de un lipoma. Son bastante frecuentes en la mama, normalmente son blandos y de rápido crecimiento. La mastopatía fibroquística, como dije al comienzo, no es el término más feliz, no debe emplearse nunca más el término mastopatía, sino como se viene ya desde hace mucho tiempo empleando más bien el término de condición fibroquística, ya que no se trata de una enfermedad y está relacionado fundamentalmente con la actividad estrogénica cíclica que tiene que ver con el ciclo menstrual, con el ciclo ovulatorio, el ciclo de la mujer, y es un conjunto heterogéneo de anomalías en las que se incluyen la fibrosis, los quistes, la metaplasia apocrina, la adenosis y la hiperplasia, a la que todavía no me referí. Las lesiones benignas de baja prevalencia son el amartoma, el galactocele, el adenoma y la necrosis grasa, a los que ya me referí. Ahora quiero referirme al amartoma, que es también conocido como el fibroadenolipoma, como su nombre lo indica, tiene un componente graso y tiene un componente fibroso. Es una masa encapsulada de grasa y tejido glandular, asintomático en la mayoría de los casos y siempre le hacemos diagnóstico diferencial con dos de esos componentes, con el fibroadenoma por el componente fibroso o con el lipoma por su componente graso. En la mamografía es patognomónico el nódulo de ovillo bien definido, heterogéneo, con zonas de grasa y otras similares del tejido fibroso. Lo que dicen algunos autores, ¿no? Como mirar la mama dentro de la mama. Es decir, otro componente dentro de esa mama, o como si estuviéramos viendo una pequeña mamografía dentro de la gran mamografía, que va a corresponder fundamentalmente a el amartoma, el fibroadenolipoma, una patología bastante frecuente con la que nos encontramos casi a diario y cuya resolución normalmente, al igual que el fibroadenoma y el lipoma, es eminentemente quirúrgica. Y ahí vemos unas imágenes de unos amartomos vistos en la mamografía y en la ecografía la lesión sólida heterogénea y de márgenes circunscritos y con contenido graso.
Quiero referirme brevemente igual al galactosele como una cavidad quística que contiene leche retenida. Normalmente se da durante la etapa de embarazo y lactancia y es un nódulo palpable y móvil cuyo tamaño no podemos determinar, depende de la cantidad de leche que esté contenida dentro de este ducto y lobulillo en el cual se detuvo la leche. Tiene unas imágenes muy parecidas al quiste, pero con la densidad grasa. Y también se pueden ver niveles de grasa agua, es decir, como unos quistes que están ahí con un componente graso y un componente acuoso. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Muchas de las veces con una punción aspirativa, obviamente les pinchamos, hay la salida de leche, esta leche normalmente tiene un tinte más bien amarronado, más bien café, asemeja muchísimo al café en leche, pero esa es la confirmación y sabemos que estamos frente a un galactocele y a ese galactocele lo que nos corresponde hacer es un drenaje, ya sea un poco a cielo abierto o a cielo cerrado, pero normalmente se drenan. Y los galactoceles corresponde a una lesión de morfología ovalada de márgenes bien circunscritos, quística y con contenido más bien de componente sólido. No olvidemos de que la mayoría de la leche contiene proteínas y grasa y esa forma de formar quesitos, ¿no? Que es la caseína. Dentro de los galactoceles, la característica es de esa forma, ¿no? Como la leche cortada, quesitos y el tinte más bien de café y leche. El adenoma que constituye células epiteliales del estroma son los tubulares en la lactancia, son en la anatomía patológica como apocrinos, pleomórficos, del pezón y son muy frecuentes. La clínica son de mujeres jóvenes, poco frecuentes, los más frecuentes son fibroadenomas, y en los de la lactancia y en la lactancia corresponden a adenomas que luego van a convertirse en fibroadenomas. El diagnóstico se hace mediante histopatológico con una biopsia core, con aguja gruesa, y en ecografía mamaria se observa un nódulo hipocogénico con bandas de ecogénicos en su interior de márgenes perfectamente circunscritos y presentan flujos en el estudio Doppler, a veces flujos centrales y en la mayoría de veces flujos periféricos. Quería referirme a otras lesiones benignas no tumorales como la fibrosis focal, que es un nódulo bien definido, un nódulito que está ahí, es bastante difícil, bastante infrecuente, y su caracterización de su diagnóstico solamente mediante biopsia core. La mastopatía diabética del tipo 1, que son las que están insulino dependientes con nódulos asimétricos, bastante infrecuente, sin embargo, se ve, ¿no? Cuando ya tenemos mujeres jóvenes que por mala fortuna tienen diabetes de tipo 1, le encontramos también la mastopatía diabética, en ese caso sí, mastopatía. La enfermedad de Mondor, que es una trombosis de la vena superficial de las superficiales mamarias, sea de la mamaria interna, externa o sus afluentes, y se presenta como un dolor en un cordón fibroso. El diagnóstico es eminentemente clínico. Quiero referirme al papiloma como un tumor fibroepitelial de 4 tipos. Como les decía, referirse a todos va a ser realmente tiende a infinito, pero el papiloma intraductal es una patología frecuente. Y la presencia del papiloma intraductal eh, solitario tiene riesgo de malignidad aproximadamente suma un riesgo de malignidad al 4%. Los papilomas periféricos pueden ser múltiples y su presencia aumenta el riesgo de malignidad en un 12%. Es decir, la presencia de estas zonas, lesiones proliferativas, son benignas, proliferativas, pero que aumentan el riesgo de cáncer. El adenoma papilar del pezón, que es en la erosión del pezón, ese le solemos ver en el pezón como un papiloma, ¿no? Con una base más bien sésil que sale por alguno de los conductos lactíferos, normalmente posterior a la lactancia y finalmente ese es completamente benigno. No hace más que extirparle, muchas veces las señoras mismo se extirpan y sale el papiloma del pezón.
En la clínica está una secreción serosa o hemorrágica unilateral, uniorificial, espontánea, con una telorragia, es decir, con una salida hemorrágica por el pezón. Es mucho más frecuente en los conductos lactíferos centrales que en los periféricos. Y el punto de gatillo, es decir, donde aplastamos para que salga, coincide justamente con el sitio del papiloma. Entonces, cuando estamos examinando, la señora ya sabe dónde aplastarse para que le salga en la gotita de sangre. A la maniobra de expresión es una salida de abrupta, es decir, en el mismo sitio donde está el papiloma. De una forma clínica, el punto de gatillo es encontrar dónde aplasta y sale la sangre, entonces ese es el momento, ese es el lugar donde está el papiloma. Normalmente no son palpables, son diagnosticados por imagen, es un nódulo no bien definido. La galactografía ha jugado un papel importante antes, ahora es mucho mayor la ecografía, pero también conozco que sigue siendo un método útil la galactografía para encontrar con esa forma de higo, ¿no? Contenido dentro de un ducto, luego de canalizar un polo lactífero, encontrar un ducto y encontrarle ahí la imagen del papiloma. En ecografía como un nódulo no bien definido, más bien definido, intraductal, y en la resonancia captan el contraste. Si es que hay una secreción, tenemos que hacer la citología, ponerle directamente en la plaquita porta objetos y entonces encontrar cómo nos dan ya un diagnóstico para la mamografía. La mamografía se observan estructuras más bien tubulares, retroareolares, que corresponden al papiloma intraductal. Es bastante difícil encontrar los papilomas y diagnosticarlos por mamografía, siendo muchísimo más fácil, como vemos en la imagen central, gracias a la ecografía, donde se encuentra un ducto, luego se encuentra una dilatación ductal y se encuentra el contenido sólido dentro de este ducto que corresponde al papiloma. Toman el patrón ductal, eso les diferencia de los quistes complicados. ¿Por qué? Porque vemos que no se trata de un quiste aislado, sino que tiene una comunicación con un ducto. Y finalmente vemos la galactografía, a la que hacía referencia, en la cual con habilidad de los radiólogos pueden canalizar un ducto galactóforo y dejar ver, como se ve en la tercera imagen, la imagen que está un papiloma ocupando un ducto. En la resonancia también tiene importancia, pero fundamentalmente son los otros métodos los más importantes con relación al diagnóstico de un papiloma intraductal. Lesión proliferativa que puede, normalmente si es que hay atipia, llevar a la malignidad. Quiero referirme al tumor filoides, debe su nombre a que cuando uno hace el corte de un tumor, una vez que lo extrae, parecen hojas de libro que se separan y de ahí dijeron que parecen hojas. Y entonces es porque es al corte donde se ve unas proliferaciones más bien de fibroblastos, fibróticas que dan esa forma de libro, cosa que no pasa con el fibroadenoma, y por eso se llama filoides. Es el nombre, ¿no? Desde la antigüedad para este tipo de tumores fibroepiteliales que tienen un comportamiento completamente variable, son benignos, son limítrofes y malignos. Y esto viene dado según la atipia que presente, de acuerdo el número de atipia y la actividad mitótica, el número de mitosis por campos de gran aumento. Hay un sobrecrecimiento del estroma y la complicación cuando recidiva es que recidiva como el cistosarcoma filoides. En ya deja de ser un tumor epitelial, deja de ser un tumor fibroepitelial como es en su comienzo, y cuando recidiva, más bien hay componentes más bien de tipo osteoide o de tipo lipomatoso, convirtiéndose en liposarcomas, en osteosarcomas, que acompañan a todo el tejido epitelial, pero ya son sarcomas, dejan de ser carcinomas y se convierten en sarcomas. Ese es el comportamiento, desgraciadamente, que tiene frente a la recidiva. Ocurre en personas que tienen mayor edad que el fibroadenoma, son nódulos palpables de crecimiento rápido o extremadamente rápido.
La recidiva se da en el 21% de los casos, es decir, 1 de cada 5 tumores piloides podrían recidivar. Y en los márgenes la diseminación no es linfática, por eso no tenemos ningún compromiso con axila, es más bien hematógena. Y por esta situación, cuando se trata de un sarcoma, la migración y la metástasis es hacia pulmón. En imagen se parece muchísimo al fibroadenoma, muchísimo mayor tamaño, y en la resonancia presenta mayor captación del contraste intravenoso. Los diagnósticos: primero la biopsia core, la exéresis quirúrgica, y si es que es maligno, requerimos la resonancia magnética ya para la estratificación. Acá vemos algunas imágenes de tumores de gran tamaño que están multiloculados con márgenes bien circunscritos, hiperdensos y sin calcificaciones. Alrededor del nódulo se observa un área de mayor densidad y algunos márgenes están oscurecidos o mal definidos. En exploración ecográfica, nódulos hipocogénicos de márgenes circunscritos, refuerzo acústico posterior y halo hiperecogénico. En la resonancia, secuencia de sustracción, la lesión capta intensamente el contraste en los tumores filones, aunque tampoco la resonancia magnética sea la indicación, está indicada para el diagnóstico o la ayuda diagnóstica dentro del tumor filones. La cicatriz radial, me sigo extendiendo, pero sabrán disculpar, es que son muchas las patologías. Es una lesión compleja, benigna, que puede simular un cáncer. Si mide mayor a 1 centímetro, se le llama lesión esclerosante compleja, deja de llamarse cicatriz radiada y le llamamos más bien lesión esclerosante compleja. Son bandas del estómago que se extienden radialmente desde un centro retraído, fibroelástica, pero la característica de esto es que las imágenes son más bien oscuras, bien blancas. Suele ser un hallazgo casual, son palpables y dan retracción en la piel. En la mamografía hay una distorsión de la arquitectura con o son microcalcificaciones. En el eco puede mostrar alteraciones, una raza, verse como una masa irregular hipocogénica, y en la resonancia como una distorsión del parénquima. El diagnóstico se hace biopsia mediante estereotaxia o la biopsia al vacío. En este caso es donde toma capital importancia el mamotomo o la biopsia al vacío, biopsia de vacío, y si la muestra es lo suficientemente amplia y completa, se puede hacer un seguimiento posterior y evitar la cirugía. Es decir, el mamotomo, de acuerdo a los calibres que maneja la biopsia al vacío, muchas veces es tratamiento suficiente para las cicatrices radiales y no necesariamente tienen que ser puestas con la cirugía a cielo abierto. Ahí vemos unas imágenes en lo cual participa de una forma muy importante la tomosíntesis en el diagnóstico para hacer el diagnóstico de una cicatriz radial. La hiperplasia ductal son proliferaciones de células epiteliales. Hay 3 tipos: la leve, la moderada y la atípica. Normalmente es asintomática. La hiperplasia ductal, como su nombre lo indica, es un aumento del número de células en el ducto. Se presentan en la forma de un nódulo, a veces son completamente palpables. Solo la biopsia, la COR nos ayuda en el sentido de determinar si se trata de un proceso benigno como la hiperplasia ductal, que los amigos patólogos nos llaman usual o sinatipia. Usual es un término que usamos poco, pero la sinatipia puede ser una limítrofe, y la moderada y la hiperplasia ductal con atipia. Vale la pena 2 palabras con relación a esto, depende de la escuela. Este quedaría dentro de la patología mamaria benigna, siendo una hiperplasia ductal sin atipia. Pero para muchas escuelas, especialmente los europeos, también la hiperplasia ductal con atipia es considerada un carcinoma ductal in situ. Para ellos, la única diferencia es el número de mitosis por campo de gran aumento para dejarle como una hiperplasia ductal, como una lesión limítrofe o ya como un carcinoma in situ. Si es que la hiperplasia es atípica, el riesgo de cáncer de mama aumenta hasta 10 veces. En los algoritmos que utilizamos para predecir o para establecer riesgo de cáncer mamario, el hecho de haber tenido una hiperplasia atípica multiplica por 10 la posibilidad. Normalmente se acompañan de microcalcificaciones cuando se tratan de carcinomas in situ,
y normalmente son microcalcificaciones del tipo pleomórfica y normalmente agrupadas y normalmente siguiendo algunos de los patrones ductales. Pueden captar el contraste intravenoso en la resonancia magnética y si la hiperplasia es atípica, definitivamente tiene que ser operada y como cualquier otra lesión limítrofe, con amplio margen, hay una posibilidad de que se trate de un carcinoma in situ. En la mamografía vemos las microcalcificaciones pleomórficas segmentarias alrededor de un ducto. Me he permitido mostrarles alguno de cómo les vemos a las calcificaciones desde el punto de vista mastológico, más bien, para tratar de tener una idea de cómo le vemos a las calcificaciones. El carcinoma lobulizar in situ es exactamente todo lo dicho, pero no con células ductales, sino con células lobulizares, es decir, una hiperplasia ductal, lobulizar con atipia. La ginecomastia es una hiperplasia de los ductos y del tejido estromal, están relacionados con la presencia del estradiol y la testosterona, aumento de más bien hormona femenina y una disminución de la hormona masculina. Normalmente en las personas de la tercera edad, relacionados con fallo hepático y todo lo que tiene que ver con el metabolismo, o en personas obesas con todo lo que es la aromatización periférica hacia fundamentalmente estrógenos como la estrona por la grasa, ¿no? Una aromatización periférica que hace que le crezca la glándula al varón. El diagnóstico es realmente muy fácil. Los señores, los jóvenes o los varones se quejan de tener una mama que se asemeja mucho a la de una mujer que le ha crecido, a veces que se está planteando la areola, normalmente nunca se desarrollan pezones, pero sí el crecimiento del volumen mamario y una ampliación de la areola. Normalmente empiezan de una forma con un tejido glandular difuso que se puede ver ahí como si semejaría la mama de una mujer. Y entonces ahí es la que se ve cuando es nueva, entonces le vemos en la presentación dendrítica como se ven en las imágenes, es decir, que hace como unas nervaciones como dendritas. Eso es cuando está al comienzo. Luego tenemos un aumento de la densidad y esa es la que se llama nodular. La ginecomastia nodular, ahí le podemos ver como ya verdaderos nódulos de tejido mamario. Aquí hay que ayudarse mucho de la ecografía para encontrar algunos de los signos característicos que podríamos llevarnos al diagnóstico diferencial de una ginecomastia con un cáncer mamario del varón. No quería referirme a esto porque se va a tratar ampliamente dentro de lo que corresponde a todo lo que está enfocado con lo que es los temas de imagen. Sencillamente así es como los mastólogos lo entendemos rápidamente. Al BI-RADS siempre le consideramos de que el 4 va a biopsia, consideramos de que el BI-RADS 3 va a seguimiento semestral durante 2 años, con 4 después de la basal, y que el VIRAS ya no tiene, en el VIRAS ya no tiene cabida, en el VIRAS 3 no tiene cabida la función aspirativa con morfina, como era antes de las últimas revisiones. Antes se podía hacer seguimiento semestral o PAF. Bueno, ahora solamente es el seguimiento semestral. Y dentro de los 4, siempre recomendaremos o pediremos a nuestros colegas radiólogos que se sirvan a hacer biopsia core en todos los 4. Acá quería referirme cómo nos referimos a las lesiones de acuerdo a su forma, como circular, como ovalada, como se puede ver las imágenes en el lado derecho, lobular, irregular, cuando se presentan esas irregularidades. De acuerdo al contorno de la lesión, les llamamos circunscritas, microlobuladas, oscurecidas con el entorno mamario, mal definidas o espiculadas. Con relación a la densidad, pueden ser hiperdensas, isodensas, hipodensas sin grasas o hipodensas con grasas. Todo esto conocen perfectamente y quería referirme solamente a la densidad mamaria, como le vemos desde el punto de vista de la mastología, cuando
tenemos los incrementos en las densidades, o sea, cuando corresponde a la cantidad del estroma, ustedes saben que la serie pone entre la relación entre el estroma y la grasa en porcentajes. Pero fíjense, con un porcentaje del 10%, el riesgo relativo de cáncer es de 1,2, que es una proporción aritmética. Viene del 10 al 25, del 2,2, entre el 25 y 50%, que ya empiezan a ser más densas, que es del 2,4, entre el 50 y el 50 y 75%, que corresponde al ACRC, y si es mayor al 75%, que ya corresponde al ACRD, fíjense como el riesgo relativo como proporción matemática es de 5,3 veces más riesgo de cáncer. No de porcentaje, ¿no? No 5,3% más, sino 5,3 veces más posibilidades de cáncer, que duplica las posibilidades, es decir, un 500%. Con relación a las calcificaciones, así les vemos, como las cutáneas, así como está, es una ilustración gráfica dibujada. Las vasculares, como les vemos fundamentalmente en los vasos más grandes, que son visibles en la mamografía. Las calcificaciones groseras, las de forma de canguil, que son producto de la degeneración cálcica de los fibroadenomas. Las de forma de vara, que normalmente son de las ectasias ductales. Las formas redondeadas, que normalmente son de las adenosis o de las, de producto de las adenosis, como yo me refería, o de las adenosis esclerosantes o de las adenosis apocrinas. Las que tienen forma de cáscara de huevo, que así mismo me refería, cuando son parte de las huellas cálcicas, y la leche cálcica, que tiene la típica forma de dar una forma como de cascarita de huevo. Y nada más con relación a las de sospecha intermedia, en cambio las amorfas indiferenciadas o heterogéneas, normalmente esas que tienen que ver con la esteatonecrosis, y las calcificaciones que altamente sospechosos de malignidad son las dos últimas que vemos, las pleomórficas en forma de punto y coma, que alguien dice que parecen letras chinas, y finalmente las pleomórficas finas, lineales y ramificadas de grandes extensiones, que definitivamente tienen fuerte asociación con carcinomas infiltrantes, y las otras, las anteriores, más bien con carcinomas ductales in situ. No nos queda espacio para referirnos a la calidad de la mamografía, pero fundamentalmente vale la pena que cuando tenemos desde el punto de vista de imagen que evaluar la calidad del estudio que se nos presenta, se ve que la indicación sea la adecuada, la descripción hable bien de la distribución, de la simetría, la composición. Si se trata de un nódulo, describa el nódulo. Si se trata de una calcificación, describa la calcificación. De una dispersión de la arquitectura, en qué corresponde la dispersión de la arquitectura. Y también comparar con estudios de casos, de estudios previos, de acuerdo a cómo corresponda, ¿no? Si está en el VIRAS 2, que le compare con las de hace un año, o si está en el VIRAS 3, que las compare con las del semestre anterior, etcétera, y dar una impresión global que siempre tenga el informe que una categorización de vidas. Y si es posible, nos hagan alguna recomendación. Perfectamente. Quería referirme un poco a los requisitos de la resonancia magnética para la mama, que seguramente se van a referir posteriormente. Se realice en la fase, es importante para la resonancia, que se realice en la fase folicular del ciclo menstrual en pacientes premenopáusicas, para disminuir la posibilidad de artefactos y mejorar la sensibilidad de la prueba. La resonancia magnética no debe reemplazar a la mamografía, y como examen de detección anual, no hay todavía quien termine de proponer que sea la resonancia magnética el test de screening, excepto en los grupos BCDA o BRCA1 y BRCA2 positivos, donde se vaya a realizar la mastectomía profiláctica. En ese caso sería la resonancia de realizarse antes de estas mastectomías. Las indicaciones actuales de la resonancia magnética en la mama
sobre todo para establecer si la presencia de un tumor multifocal o multicéntrico en presencia de enfermedad contralateral, es decir, de la mama, donde no está diagnosticada o donde no existe un nódulo sospechoso en pacientes con cáncer de mama. Y cuando el tejido mamario denso impide una correcta evaluación mamográfica. También hay que referirse a la tomosíntesis que ya se refirió la doctora Córdoba la vez anterior, justamente con relación a esto, y también de una forma magnífica con relación a la resonancia magnética. También nos sirve para ver las respuestas patológicas o respuestas de imagen. En este caso estamos viendo una respuesta de imagen parcial después de una neoadyuvancia en un cáncer. Perfectamente, ahora quería referirme un poquito a la astografía, que es la que mucho necesitamos y nos ayuda en el sentido de diferenciar dentro del punto de vista de la mastología a un nódulo de características benignas. Acá está la escala de Tsukuba y ahí podemos ver, ¿no? Que siempre le tenemos algo así los mastólogos, ustedes lo manejan mucho mejor, que entre más azul es más duro y mayor posibilidad de malignidad. Entre más blando, menor posibilidad de malignidad. Y esto se aplica perfectamente cuando hacemos, nos ayuda muchísimo en determinar algunas lesiones en las cuales no estamos perfectamente claros, fundamentalmente en las lesiones debidas a estrés por ultrasonido y que normalmente corresponden a la categoría 2 de su cuba. No quiero ampliar más allá porque ya se habló antes de la tomosíntesis mamaria y llegar a unas conclusiones con el permiso de ustedes que las lesiones mamarias benignas abarcan un grupo diverso de condiciones en muchos casos. La ecografía es el método preferido para su estudio. Es crucial conocer las lesiones mamarias benignas de alta prevalencia, sus características ecográficas para asignar la categoría de virus adecuada y reducir la necesidad de biopsias innecesarias. Es importante estar familiarizado con entidades menos comunes de la patología benigna, como la martoma, galactosele, con características ecográficas distintivas. El manejo de las lesiones de alto riesgo de malignidad es un tema controvertido y que existe la posibilidad de subestimar la naturaleza histológica, aunque en muchos casos se recomienda la extirpación quirúrgica según diferentes pautas y normas y guías clínicas. Se puede considerar una extirpación percutánea completa con un seguimiento radiológico posterior. Me quiero referir aquí también se puede pensar que la mastectomía subcutánea y el ahorrador de piel es una de las alternativas también en la patología mamaria benigna. Aunque la patología mamaria en hombres es poco común, de la ginecomastia y el cáncer mamario perdón, el cáncer en hombres no corresponde sino al 1% de los casos. Un adecuado enfoque clínico e imaginológico permite una revisión adecuada. Es importante que el médico conozca todas las herramientas diagnósticas a las que tiene acceso, todo lo que tiene que ver con imagen, incluyendo la resonancia magnética, también la tomografía de emisión de positrones, la PET, y lo más importante es el trabajo en equipo. Nos ha quedado tiempo para indicarles algunas que son propias del centro hospitalario donde presto mis servicios, con una colaboración de la doctora Córdoba que me ha hecho llegar muchas de las imágenes y no me queda sino agradecerles debido al tiempo que me he excedido, porque como dije al comienzo, la patología mamaria cede lo que podemos expresar con las palabras y he tratado de hacer una breve síntesis de lo que significa esto desde el punto de vista de quienes tenemos el cuidado de los senos de todas las mujeres del mundo. Les agradezco muchísimo la atención, muy amable.